Hay ciudades que son, bueno, solo un lugar en el mapa. Y luego está Jerusalén. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas centrales de la increíble biografía de Simon Sebag Montefiore. Juntos veremos cómo Jerusalén es muchísimo más que una ciudad. Es una idea, un campo de batalla tanto celestial como terrenal, y sobre todo, un espejo de la historia del mundo. Para entender Jerusalén, uno podría pensar que hay que empezar por su creación, pero no. Vamos a empezar con una de sus destrucciones más terribles. El asedio romano nos va a llevar directamente al corazón de lo que es esta ciudad. Imaginen la escena. Por 4 meses, las legiones de Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano, sitiaron la ciudad. Una fuerza aplastante, lista para acabar con la rebelión judía de una vez por todas. Y tenemos un testigo de primera mano, el historiador Josefo. Él, que desertó para unirse a los romanos, lo vio todo. Sus palabras nos transmiten el horror en estado puro. Ver cómo el corazón del judaísmo, el templo sagrado, era devorado por el fuego. El centro de su mundo se estaba volviendo cenizas ante sus ojos. Pero el horror no era solo el fuego. Afuera de las murallas, el paisaje era un bosque de cruces. Cada día, hasta 500 prisioneros y desertores judíos eran crucificados. Un espectáculo macabro, diseñado para destruir la moral de los que todavía resistían. Y adentro la situación era un infierno. La ciudad santa se había convertido, en palabras de Montefiore, en una cámara de tortura. Grupos rivales luchaban entre sí, mientras el hambre llevaba a la gente a hacer cosas impensables. Jerusalén se estaba consumiendo por dentro, mucho antes de que los romanos la quemaran por fuera. Entonces, aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Qué tenía esta ciudad para que su caída fuera un evento que iba a cambiar la historia de 3 religiones y, de hecho, del mundo entero? La respuesta está en su propia naturaleza, en su identidad llena de contradicciones. Y con esto llegamos al corazón del argumento del libro. La identidad de Jerusalén se define por una contradicción fundamental, una tensión constante entre lo que se supone que es el ideal divino y la cruda realidad de su historia. Para la antigua tradición judía, esto no era una metáfora, era literal. Jerusalén no era solo una capital, era el ombligo del mundo, el punto exacto de conexión entre el cielo y la tierra, el centro geográfico y espiritual de todo, el lugar donde Dios vivía. Y ahora, demos un salto de miles de años hasta el presente, y escuchemos esta otra visión, la del escritor Amos Oz. Él no la ve como una madre santa, sino como una fuerza destructiva, una seductora que aniquila a quienes la aman. Son 2 visiones totalmente opuestas, pero de la misma ciudad. Y es que, por un lado, está la Jerusalén de la fe, ese ideal de paz, de divinidad. Y por el otro está la Jerusalén de la historia, capital de 2 pueblos en conflicto, un lugar de intolerancia y, como la llamó Aldous Huxley, el matadero de las religiones. La historia de la ciudad es la lucha por reconciliar estas 2 versiones. Y que nadie piense que esta paradoja es algo moderno. No. Ya en el siglo X, el geógrafo árabe Muqaddasi lo vio clarísimo. La belleza, la santidad, ese cáliz de oro siempre ha estado ahí, junto al peligro, la corrupción y el veneno de los escorpiones. Entonces, ¿de dónde viene esta santidad tan intensa y tan disputada? Pues de ser el corazón sagrado no de una, sino de 3 de las grandes religiones del mundo. No hay mejor ejemplo de esto que el lugar más sagrado de toda la ciudad. Para los judíos es el Har Habayit, el monte del templo. Para los musulmanes es el Haram al-Sharif, el noble santuario. Es el mismo espacio físico, pero con nombres diferentes, historias diferentes y una santidad compartida, pero disputada con una ferocidad increíble. Aquí viene una idea que puede sonar extraña. Uno pensaría que la rivalidad religiosa borra la santidad, pero resulta que es todo lo contrario, la intensifica. Cada nueva fe no destruyó por completo lo que había antes, sino que construyó encima, reapropiándose de los lugares y tradiciones. Esto creó capas y capas de santidad, una sobre otra, haciendo que el lugar fuera todavía más sagrado para todos.
Y esta misma competencia nos lleva a otra tensión clave, la que existe entre la Jerusalén que la gente se imagina, la de las profecías y los mitos, y la ciudad real, la de piedra y polvo. Esto es fascinante. El poder de la idea de Jerusalén es tan pero tan fuerte que, literalmente, puede quebrar la mente. Cada año hay visitantes que llegan con una visión tan perfecta y celestial de la ciudad que el choque con la realidad ruidosa y conflictiva les provoca un colapso psicótico. Este síndrome es la prueba definitiva del poder que tiene el mito. Y es que esa realidad es increíblemente compleja. Jerusalén no es como una serie de capas históricas bien definidas. Es más bien como un palimpsesto, un manuscrito antiguo donde los textos se han borrado y reescrito una y otra vez, pero las huellas del pasado nunca desaparecen del todo. Un conquistador construía su templo sobre las ruinas del anterior, creando una historia híbrida, mezclada. El historiador palestino Nazmi al-Jube lo resume de forma perfecta. En esta ciudad, la creencia y el mito no son una distorsión de la historia, son la historia. Son las fuerzas que mueven a imperios y a profetas. Intentar separar los hechos de la ficción es casi imposible y quizás ni siquiera tiene sentido. Y finalmente, llegamos a una última idea. Jerusalén no solo tiene su propia historia, también funciona como un escenario, como un espejo para los conflictos del mundo entero. El primer ministro británico del siglo XIX, Benjamin Disraeli, lo entendió perfectamente. La historia de esta pequeña ciudad en las colinas de Judea es, en esencia, la historia de las aspiraciones, los conflictos y las creencias de toda la humanidad. Pensemos en la fe religiosa de las cruzadas, el nacionalismo del siglo XX, las tensiones geopolíticas de hoy. El mundo siempre ha proyectado sus pasiones en Jerusalén. La ciudad se convierte en el símbolo, en el trofeo definitivo, para la ideología que esté dominando en ese momento. Y esto nos deja con una pregunta final. Si la larga, turbulenta y sagrada historia de esta ciudad es un reflejo del mundo, ¿qué es lo que revela sobre la naturaleza humana, sobre nuestra necesidad de creer, nuestra capacidad para el conflicto y esa búsqueda eterna de lo divino aquí en la tierra? La respuesta, tal vez, se sigue escribiendo hoy en sus piedras antiguas.